Muy bien, esta es la segunda parte del tema de efectos refractivos 2. Ya habíamos tocado el tema de miopía e hipermetropía, ahora vamos a tocar el tema de astigmatismo y presbicia. Que dicho sea de paso, es lo más complicado al momento de hacer un examen visual o un examen refractivo. Si todos los ojos tuvieran solamente miopía o hipermetropía, o sea, sería muy fácil todo, pero lamentablemente el ojo no es completamente esférico, sino va a tener, digamos, diferencias a nivel de curvatura. ¿Qué significa astigmatismo? Les recomiendo que aprendan a pronunciar bien porque he escuchado en algunos lugares que dicen que no lo pronuncian correctamente. La pronunciación correcta es astigmatismo. ¿Ok? Muy bien. Astigmatismo viene de dos términos griegos. A, que significa sin, ¿no? El prefijo siempre a va a significar sin. Y estigma, que significa punto, ¿no? Etimológicamente vendría a ser sin punto de enfoque. Pero como no tiene punto de enfoque, tiene que haber algo de enfoque. Entonces, aquí se va a hablar no de puntos, sino de planos focales. ¿Ok? Muy bien. ¿Cómo es la manifestación del astigmatismo? Va a haber letras en distorsión. No va a haber totalmente borrosidad, sino dependiendo del grado de astigmatismo, un paciente va a ver borroso en la primera, la segunda, es más, probablemente ni vea la primera, ¿no? Si estamos frente a un astigmatismo bien alto. Y la particularidad es que a las letras les va a salir como una sombra, parte de la distorsión que se va a presentar en el paciente. ¿Cuál es el origen y digamos, cómo evoluciona el astigmatismo? El origen va a ser congénito o adquirido. Básicamente en el congénito es la transmisión, ¿no? De padres a hijos, y en el caso de adquirida vamos a tener eh, diferentes tipos de manera cómo vamos a adquirir el astigmatismo, ¿no? Y ahorita vamos a ver las diferentes formas. Por curvatura es una de las formas de adquirida, ¿no? A nivel corneal y a nivel del cristalino. ¿Qué es lo que va a pasar? O sea, si se llama adquirida es porque se va a presentar debido a alguna patología. Por ejemplo, a nivel corneal, eh, una forma adquirida sería la manifestación de un queratocono. A nivel del cristalino, una forma sería por un problema de aumento de índice de refracción, por alguna patología, por incremento de la presión intraocular. Otra forma es por índice. En este caso, básicamente se presenta en astigmatismos irregulares, y ahorita vamos a ver qué es irregular, donde en el cristalino y en el humor vítreo. Y deposición. Deposición es cuando en este caso el cristalino va a dislocarse, se va a salir de su posición por un traumatismo, un golpe, cualquier forma. Y también vamos a ver a personas que han sido operadas de catarata con lente intraocular. Este lente intraocular puede también dislocarse o salir de la posición en la cual fue colocada. Entonces, el astigmatismo, según la orientación de sus meridianos principales, van a ser dos: astigmatismo regular y astigmatismo irregular. ¿A qué se refiere con regular? Los meridianos principales siempre van a estar formando o estar separados por un ángulo de 90 grados. A eso se llama como una superficie regular o un astigmatismo irregular. Aquí se menciona que
habrá presencia de astigmatismo cuando la curvatura de los meridianos principales tendrán diferente poder refractivo. En este caso, uno más curvo que el otro. ¿Ok? Y en el caso de una superficie irregular, no va a haber, los meridianos no se van a estar separados 90 grados, sino va a haber un ángulo totalmente diferente a la perpendicularidad de los meridianos. Y esto se presenta principalmente en distrofias corneales, como un queratocono, como lo ven aquí. ¿Ok? Entonces, cuando se presenta un queratocono, va a haber este tipo de superficies irregulares. Y en estos casos, estos pacientes que tienen superficie irregular casi nunca llegan a ver 20/20. Siempre van a tener limitaciones visuales. Y hay que descartar que el paciente no tenga ambliopía. ¿Cómo descartaríamos que el paciente no tenga ambliopía? Con el agujero estenopeico. Un paciente con una distrofia corneal, el cual ve o llega a ver 20/20 o cercano a 20/20, no va a tener ambliopía, ojo perezoso. Por el contrario, va a ser la manifestación de un astigmatismo regular, en el cual la única forma de corregir esta imperfección en la córnea es a través de lentes de contacto, en este caso rígidos, o los lentes ahora esclerales. Muy bien. Según su ametropía, o sea, según el problema refractivo que tiene un paciente, el astigmatismo va a ser simple, compuesto o mixto. Dentro del simple y compuesto vamos a tener las dos variaciones, miópico e hipermetrópico. Se llama simple porque solamente va a tener un componente cilíndrico. El esférico es 0. ¿Ok? Aquí cilíndrico -1. En el caso de hipermetrópico vamos a tener un cilindro más 3. Positivo. No importa el valor, pero positivo. En el compuesto vamos a tener ya presencia del esférico, así como el cilindro también. En el miópico ambos van a ser negativos. En el hipermetrópico va a haber el signo positivo delante en el esférico y el signo negativo en el componente cilíndrico. Y en el astigmatismo mixto vamos a tener los dos signos, pero con la salvedad de que el cilindro siempre va a ser mayor que el esférico. ¿Ok? Muy bien, aquí les muestro cómo se manifiesta un astigmatismo mirando la cartilla, en este caso, del dial astigmático. Un paciente con astigmatismo va a tener mayor nitidez en uno de los meridianos. ¿Ok? Esto solamente como ejemplo, lo vamos a ver más adelante cuando hagamos evaluación subjetiva. Y les he preparado un video de clase, que esto lo he preparado bueno, hace poco, donde explico los 5 tipos de astigmatismo según su refracción. Hola, hola. Hoy les voy a presentar. ¿Se escucha el video? Se escucha muy bajito. Hoy les voy a presentar. Ok. Vamos a ver. Los 5 tipos de astigmatismo según su refracción. ¿Ahí se escucha? ¿Se escuchó mejor? Sí, se escucha mejor. Hoy les voy a presentar los 5 tipos de astigmatismo según su refracción. Vamos a tener un grupo que se llama astigmatismo simple. Un grupo que se llama astigmatismo compuesto. Y finalmente uno solito que es el astigmatismo mixto. Dentro del astigmatismo simple vamos a tener 2, miópico
y hipermetrópico. ¿Cuáles van a ser las notaciones? Vamos a tener casos solamente de cilindro solo. Cilindro, por ejemplo, por un ejemplo. En el caso de hipermetrópico vamos a tener igual un cilindro, pero como es hipermetrópico, es positivo. Por ejemplo, aquí. En el caso del astigmatismo compuesto, de la misma manera vamos a tener dos, miópico e hipermetrópico. ¿Ok? Entonces, cuando es compuesto quiere decir que vamos a tener componente esférico y componente cilíndrico. En el caso miópico, siempre se antepone el signo negativo. Aquí estoy colocando un ejemplo. En el caso hipermetrópico, positivo, ejemplo. Pero para este caso, para que esté específicamente relacionado a la hipermetropía compuesta, vamos a tener que colocar el valor del cilindro menor al valor esférico. En este caso, 0.25. ¿Okay? Muy bien, estos son ejemplos de los diferentes tipos de astigmatismo que van a presentarse en el día a día de sus evaluaciones. Y finalmente, el astigmatismo mixto. Aquí no hay notaciones de miópico o hipermetrópico. Simplemente vamos a tener una notación que tenga componente esférico y componente cilíndrico. Pero aquí la salvedad es que ambos componentes van a tener diferentes signos. Por ejemplo, si es un valor hipermetrópico, el siguiente, el signo contrario, tiene que ser mayor a 1,50. En este caso puedo colocar, por ejemplo, 3 y 1 grado. Entonces, más 1,50 menos 3 es un astigmatismo mixto. ¿Cómo puedo observar que es mixto? Dos cosas. Número uno, signos diferentes. Y número dos, siempre el cilindro va a ser mayor que el esférico. Otro ejemplo de astigmatismo mixto, pero con signo negativo en este caso. Menos 4. Acá tengo que colocar ¿qué? Signo contrario. Y tiene que ser un valor superior a 4. Por ejemplo, un eje de 180. ¿Ok? Entonces, aquí ambos casos son astigmatismos mixtos. ¿Ok? Dos requisitos: que los signos sean diferentes y que el valor del cilindro sea mayor en módulo que el valor esférico. Muy bien. Esos serían los 5 tipos de astigmatismo según su refracción. ¿Listo? Aquí tenemos 8 ejercicios para que puedan ustedes decir qué tipo de astigmatismo se presenta en cada caso. Ok, a ver, en el primer caso, ¿qué tipo de astigmatismo se visualiza? Esto es lo que de ahora en adelante, cuando hagamos ya la refracción, al final de diagnóstico, uno tiene que decir, el paciente tiene miopía, el paciente tiene hipermetropía, o cuando les toque estos casos, uno tiene que decir o anotar que el paciente en este caso tiene tal cosa. Y quiero que ustedes lo sepan y a ver si podrían decirme. A ver, para el primer caso, menos 50. El primero sería miópico, ¿sí? Ok, pero vamos por partes. ¿Es un astigmatismo simple o compuesto? Ese sería compuesto. Correcto. Ya, entonces sería un astigmatismo miópico compuesto. Miópico compuesto, ok. Muy bien, listo. En el segundo caso,
Ese sería un mixto Ok, hipermetrópico. ok. Cuando hablamos de mixto, solamente es mixto. Mixto. Nada ¿Sí? más. Ah, ok. Ok. Ya. Aquí, ¿por qué? Porque el cilindro es mayor que el esférico. Y ambos signos son diferentes. ¿Ya? Aquí, más uno. Ese sería, ¿cómo? Compuesto hipermetrópico. ¿Sí? Ok, ya. Pero aquí no lo vemos muy claro, ¿no? O sea, no se visualiza bien porque no se explicó correctamente cuando tengamos estos casos. Pero nosotros debemos de hacer una transposición a esto para visualizar o verificar si es que realmente es un hipermetrópico o es un mixto. Ujú. Aquí sería la transposición, sería más 2 menos 1 por un eje de 90 grados. Ujú. Ok, muy bien. Entonces, efectivamente, sí es un astigmatismo hipermetrópico compuesto. En el cuarto tenemos un más 0,75 menos 0,50. Entonces aquí vemos que son signos diferentes. Ah, entonces mixto. Vamos a verificar si es mixto. ¿El cilindro es mayor? No. No, Entonces no es mixto. Es un astigmatismo hipermetrópico hipermetrópico. compuesto también. En, el, Mm, en este caso, cilindro menos 50, ¿qué sería? simple, Simple. Miópico, simple. ¿Ok? miópico, simple. Correcto. Así es. En el siguiente, el cilindro más 1, como es positivo, es hipermetrópico. Como solo está solito, como está solo el cilindro, es Ajá. simple. Hipermetrópico, simple. En este caso, menos 1 más 1, ¿qué sería? Ese es, ese sería compuesto. ¿Ok? No está claro Mm, bien. pero ahí hay que hacer transposición también, ¿cierto? Así es. ¿Cuál sería la transposición? La transposición sería neutro con menos 1 por 100. Correcto. Neutro con menos 1%. Entonces quedaría solamente en cilindro menos 1%. O sea, entonces ahí entraría a ser miópico, simple. Correcto. Miópico. Ajá. Y en el último caso, con la misma analogía, se hace la transposición. En el último se hace transposición también. Así es. Sí, pues los dos signos son diferentes y los valores son iguales. Entonces ahí quedaría menos, menos 50. Sería 0, neutro, más 0,50. Ah, sí, neutro. Más, Neutro más 0,50, sí. exacto. Entonces sería un astigmatismo hipermetrópico simple. ¿Ok? Ok, sí. Eso lo vamos a aplicar cuando hagamos ya las refracciones. Ahora, aquí lo que hemos visto es de acuerdo a su refracción, pero falta también de acuerdo a la posición de sus ejes, ¿no? O de la curvatura de sus meridianos, ¿no? Vamos a tener astigmatismo directo o con la regla. Eh, Esto generalmente está relacionado al grado de curvatura que va a tener en este caso el meridiano vertical. El meridiano vertical del ojo, ¿ya? Generalmente siempre es más curvo y es por eso que se llama astigmatismo directo con la regla. Cuando es inverso, astigmatismo inverso o contra la regla es cuando el meridiano horizontal es más curvo que el vertical. Y en este caso, ¿cómo se manifiesta? Aquí a la derecha, esta es una imagen de un examen de Pentacam que permite ver la topografía corneal por elevación. En este caso, la parte más roja es la más curva
Y la parte más oscura, en este caso azules, son las más planas. Esto es un caso típico de un astigmatismo con la regla. Y la imagen de abajo, la mayor curvatura es aquí contra la regla. ¿Ok? Muy bien. Astigmatismo oblicuo va a ser cuando estas posiciones se encuentran aproximadamente entre 30 a 60 grados. ¿Ok? Algunas bibliografías, algunos autores dicen que va desde 20 hasta 70, ¿no? Desde 20 grados hasta 70 grados se puede considerar como un astigmatismo oblicuo. Astigmatismos simétricos van a ser aquellos que están formando, o como les comenté la vez pasada, 180 grados. Si un ojo tiene 20 grados, el otro ojo va a tener 160. A eso se llama astigmatismo simétrico. Astigmatismos asimétricos van a ser cuando en ambos ojos no guardan esa relación. Un ojo puede ser 90 y el otro puede ser 30 grados. A eso se llama astigmatismo asimétrico. De acuerdo a la magnitud del astigmatismo, vamos a tener las siguientes presentaciones de astigmatismo. Vamos a tener leve, bajo, moderado y alto. Hablamos de leve cuando el astigmatismo es menor de 0,75. Bajo, aquellos que van desde 1 a 1,50. Moderado, de 1,75 a 2,50. Y alto cuando es superior a 2,50. ¿Cómo es la evolución del astigmatismo? En los recién nacidos siempre se va a presentar un astigmatismo generalmente contra la regla. Acuérdense que cuando hablamos de contra la regla es el meridiano horizontal más curvo que el vertical, haciendo presente un astigmatismo de -1 aproximadamente. Y esto evoluciona o desaparece en los primeros años de vida, en el proceso de hemetropización de un recién nacido. Acuérdense que todos los recién nacidos nacen con hipermetropía, o sea, todos son hipermétropes. Y en este caso también se va a manifestar un astigmatismo, podríamos decir que es fisiológico o natural, que esto va a ser corregido de manera natural en el proceso de hemetropización del paciente, que más o menos es a la edad de los 4 a 6 años. Ahora, en etapa escolar, la prevalencia es de astigmatismos mayores a -1 dioptrías, con la regla. ¿Qué quiere decir con la regla? Que el meridiano es más curvo, pero en la práctica, ¿cómo se manifiesta esto de con la regla? Generalmente va a ser ejes horizontales, 180 grados, 170 grados, 165. Entonces, esos ejes van a ser con la regla. Y esto es lo que usualmente se encuentra en estos jovencitos, ¿no? Aproximadamente 14 años de edad, este tipo de astigmatismos con la regla. De 20 a 40 años el astigmatismo no varía, se mantiene igual, salvo que exista una aparición de un queratocono o algún tipo de degeneración a nivel corneal. Pero si no se presenta eso, el astigmatismo se va a mantener en este periodo de tiempo. Después de los 40 años evoluciona hacia contra la regla. O sea, ¿qué quiere decir? Que si un paciente tenía a los 40 años o 35 años con la regla, el hecho de que evoluciona contra la regla va a hacer que su astigmatismo disminuya. Y si aquellas personas que nunca tuvieron problemas visuales de lejos, después de los 40 años hay mucha probabilidad de que aparezca astigmatismos contra la regla. Es por eso que en la práctica van a encontrar que casi el 90% de las personas mayores, ¿no?, de 50, 60, 70 años, van a tener astigmatismos contra la regla. O sea, quiere decir 90 grados. 80 grados, 100 grados. En ese rango van a encontrar ustedes astigmatismo.
Mientras que en los jóvenes, casi todos, ¿no?, van a tener mayor prevalencia al astigmatismo con la regla 180 grados. ¿Ya? Eso es, digamos, para que ustedes tengan en cuenta cuando estén evaluando a una persona mayor, 60 años, por ejemplo, ellos van a mejorar en algunos casos con astigmatismos a 90 grados, con cilindros correctores a 90 grados. ¿Cuál es la manifestación? ¿Cómo se prescribe o cómo se denota un astigmatismo? Aquí, ¿no? Ojo derecho, más unos 50, menos 3, 80 grados. Ojo izquierdo, más 325, menos 1,50, 160 grados. La anotación es importante. Y la distancia interpupilar también. Aquí ya le adicionamos lo que es el valor para personas présbitas, ¿no? Esto quiere decir que es una persona mayor de 50 años. Y ahorita vamos a ver eso. ¿Cómo se corrige el astigmatismo? Al igual que en los casos anteriores de miopía, hipermetropía, gafas, lentes de contacto. En este caso, también la opción de lentes esclerales en caso de astigmatismos irregulares es lo único que puede mejorar la visión de un paciente, inclusive hasta 20/20. El diseño principal es el diseño tórico, así como también puede ser corregido con láser o las variantes de inserción de lentes intraoculares en algunos casos. Muy bien, llegamos a lo que es la presbicia, ¿no? ¿Qué es la presbicia? Igual viene de dos voces griegas, presbi y tes, presbites. Esta es la notación real o la explicación o definición real de lo que es presbicia. Presbi viene de viejo y tes propio de, ¿no? Pero en realidad se llama o le decimos comercialmente para que no suene tan agresivo a los pacientes, es vista cansada. ¿Okay? No es que usted tiene una vista de viejo, o sea, eso usualmente no le decimos a los pacientes. Lo que decimos es, no, es vista cansada. A los pacientes a veces no les gusta que les digan en realidad, o sea, de manera muy, muy fuerte el diagnóstico, ¿no? Tiene que ser algo un poco más sutil, más llevadero la definición, ¿no? Usted tiene la vista cansada, ¿sí? Y necesita unos lentes de descanso, entre comillas. En realidad lo que necesitas es una ayuda para poder enfocar nuevamente lo que antes podía, ¿no? Y básicamente eso se debe a un problema de acomodación. Como ya lo habíamos visto antes, nuevamente les voy a poner el videito para que vean qué es lo que pasa durante una visión, sea de cerca, sea de lejos. De lejos, el cristalino se va a aplanar, se aplana. Y cuando mira de cerca, se va a bombar. ¿Ok? Muy bien. Esto es lo que se va perdiendo con la edad del paciente. Hay diferentes teorías que explican por qué se reduce, ¿no?, el grado de flexibilidad o el grado de acomodación en un paciente. Uno de ellos, una teoría, dice que las zónulas se ponen rígidas y ya no tiene esa elasticidad para poder modificar la curvatura del cristalino. Otra teoría dice que dentro del cristalino se van formando como unas... se va esclerosando, o sea, en otras palabras, se va poniendo rígido. Esto que era un gel viscoelástico, ¿no?, desde que nacemos, se va poniendo más rígido. Entonces, no solamente dicen que es los ligamentos, las zónulas, las que se ponen rígidas, sino también el propio cristalino va cambiando de índice de refracción y se va poniendo más rígido también. En otras palabras, se oxida, ¿no? Muy bien. Aquí tenemos otra presentación de la presbicia.
En un ojo normal, vamos a ver, en un ojo normal, la luz se enfoca en retina. En un ojo con presbicia, o también conocido como presbiopía, ¿no? La luz se va a enfocar detrás de la retina. Esto es como si fuera una hipermetropía. En algunos casos, a veces las personas confunden y dicen que tienen hipermetropía. Casi nunca dicen que tienen presbicia. Aunque la fisiopatología es la misma que la hipermetropía. La capacidad del cristalino no puede enfocar. Cuando uno es menor de 40 años, tenemos una visión normal de cerca, pero ya después de los 40, la incapacidad para enfocar disminuye. Y la única opción para corregir ese problema es utilizar una lente correctora, el cual va a devolver el enfoque, ¿no?, en la retina. Observemos aquí cómo la luz ingresa a través de la pupila y cómo el cristalino cumple la función de acomodar y enfocar en la retina. Esta es la retina, ¿no?, la capa fotorreceptora, ¿no?, las células ganglionares. Y observen aquí, esta es los ligamentos, ¿no?, que van a tensar o relajar el cristalino. Esto que parecen unas rocas es el músculo ciliar, donde está inserto estos ligamentos que se llaman zónula. Entonces, eso es lo que permite el enfoque y desenfoque. Que cuando llegamos a los 40 años, vamos perdiendo esa elasticidad. Aquí el caso de la presbicia, ¿no?, se enfoca detrás de la retina. Y esto ya hemos visto de que se soluciona con lentes positivos. Muy bien. ¿Cuáles son las adiciones según la edad del paciente? Lo hemos clasificado en cinco grupos, en 5 edades, para que sea de fácil recordación. Desde 40 años con adición 1 y 60 años adición 3. Luego seguimos 50 años, 2. Y entre 1 y 2 vamos a tener 45 años, que es 1,50. Entre 50 y 60, 55, que es la mitad. Esto va a ser de fácil recordación para ustedes. Acuérdense, 40 años se inicia con más 1 y 60 años con más 3. Entonces, en ese intervalo vamos a tener todos los valores. Si acá tuviéramos 42 años, sería un intermedio entre estos dos valores, sería 1,25. De la misma manera aquí, 45 a 50 años, 1,75. Estos valores son referenciales. Esto es para aquella persona que quiere leer a 40 centímetros. Pero ¿qué pasa si un paciente quiere para mirar su computadora, que no es a 40, sino a 50 o 60 años? Entonces las adiciones van a ser menores, ¿no?, conocidas también como adiciones intermedias. Por ejemplo, ¿cuál sería la adición intermedia para un paciente de 50 años? La mitad. ¿Ok? La mitad. O sea, si es 50 años, adición 1. Ahora, ¿por qué salen estos valores? ¿No? ¿Por qué salen estos valores? Y por ahí en algún momento ustedes van a encontrar que un paciente de 60 años le pusiste adición 3 y no va a mirar bien. Este paciente de repente necesitaba adición 4 o adición 5, ¿no? Entonces, ¿a qué se debe eso? Básicamente se debe a la necesidad de lectura. Hay personas que quieren leer letras muy pequeñitas que con la adición 3 no va a ser suficiente. Se tiene que colocar una adición mayor, sobre todo las personas mayores, más de 60 o 70 años, ellos ya tienen algún tipo de degeneración en retina, básicamente en la mácula.
Entonces ya están entrando a lo que es un poco de baja visión y por eso se necesita una mayor adición. Pero con la salvedad de que cuando se le coloque una mayor adición, se le tiene que decir a este paciente que usted tiene que leer a una distancia cercana, ¿no? Solamente eso. Explicándole bien al paciente, el paciente va a entender. Ahora, en la práctica, en las clases siguientes, vamos a aprender a hallar la amplitud de acomodación de un paciente. A 40 años, a 50 años, vamos a hallar qué grado de acomodación tiene este paciente. Y siempre se recomienda, para ponerle la adición a un paciente, dejar la mitad. Por ejemplo, un paciente de 40 años tiene una acomodación de 4, por ejemplo. Perdón, de 2. Una acomodación natural de 2. ¿Qué quiere decir 2? Que ellos pueden leer a 50 centímetros, ven muy bien, pero si lo acercan a 30 centímetros ya no ven, o se cansan, o sienten dolores. ¿Por qué? Porque ya están utilizando la máxima acomodación que tienen y esto les produce incomodidades. Entonces, siempre se recomienda dejar por lo menos la mitad de acomodación que tiene el paciente. Si tiene 2 de acomodación, se deja la mitad. Entonces, se le coloca solamente lo que falta. Eso lo vamos a ver en las prácticas de ejercicios para hallar amplitud de acomodación y de acuerdo a eso vamos a colocar la adición ideal para un paciente.